Redes empieza siendo un pueblo marinero muy antiguo. Y hay que saber que la arquitectura de nuestras ciudades y de nuestros pueblos no suele tener, por lo general me refiero a la arquitectura convencional, la arquitectura residencial de las casas, no los grandes monumentos, sino las casas, no suelen tener más de 400 años. El historiador Lampérez decía, es muy raro que haya una casita en España que tenga más de 500 años. Es muy raro. De ahí que al estudiar la arquitectura de los pueblos costeros, la arquitectura marinera, sobre todo de toda esta zona del norte de la provincia de Coruña, nos encontramos con un modelo de casa que evoluciona en esa dirección. Es decir, las casas más antiguas solían ser casas de un piso, las casas terreas, pasaban a tener 2 pisos y aparecía el corredor, una cosa bastante antigua también, y finalmente en el siglo XIX se incorpora la galería a esta estructura, diríamos, de casa modesta, de casa de marineros, o no marineros, porque aquí no solo vivían marineros, vivían carpinteros, vivían gente que se dedicaba a los negocios, al mercado, etc. Es decir, que era una ciudad pequeña, pero que tenía un poco de todo. El corredor es el elemento constructivo propio de toda esta zona, no solamente de esta zona, sino de toda la costa de Galicia, desde La Guarda hasta Ribadeo prácticamente. Es un elemento muy propio de la arquitectura popular en general, pero también mucho más desarrollado en las zonas costeras, ¿no? Los 2 modelos de corredor más conocidos o más usados son el modelo hecho con canzorros, el modelo hecho con losas de piedra, es decir, el corredor es una estructura casi de gran balcón, y después el más modesto, el que tiene una estructura sencillamente de madera. Aquí tenemos Neda, Bugaldos, Ares y Redes. Ahí es donde se encuentran la mayoría de las casas con corredor y canzorro. Casas a las que luego se les van a añadir pisos y a las que se les van a añadir después las galerías. Muchas de las galerías han sido antes casas con corredor. La gran transformación de Redes se produce a partir de 1883, que es cuando se redacta este plano. Es el plano para hacer la travesía de entrada hasta el puerto de Redes, que este es el pueblo de Redes, a mediados del siglo XIX, y esta es la calle que se va a abrir, la gran carretera que va a penetrar, una travesía que se va a conectar precisamente con la carretera que va de Cabañas hasta Ares. Las diputaciones provinciales tendrán su arquitecto provincial, se encargará de los edificios, construir edificios en la provincia, edificios públicos, y su ingeniero de obras públicas provincial. Este ingeniero será el que se encargue, a partir de mediados del 19 prácticamente, de hacer los trazados de lo que van a ser las carreteras comarcales que hoy tenemos. Fijaros cómo la apertura del nuevo viario, todavía de tierra, la apertura del nuevo viario va a generar un incremento de altura de las casas y la aparición de arquitecturas nuevas, de nuevos modelos de diseño, nuevas arquitecturas más urbanas, menos tradicionales y marineras, más parecidas a las casas que se están haciendo en las grandes ciudades. Con esta arquitectura de la ciudad llega el primero de los estilos artísticos, que es el eclecticismo, que es un estilo muy sobrio, muy sencillo, donde lo único que se decora son los marcos, los aleros, etc. Posiblemente cuando se hicieron estas casas, por lo menos las 2 de arriba, esto eran carreteras de tierra. Posiblemente cuando se hace esta otra, que es más tardía, posiblemente estaría alquitranada. ¿Cómo aparecen estas casas? Bueno, muchas veces son casas anteriores, casas antiguas que estaban ahí, y que lo que se hacen es revestirlas por fuera. Eso pasa también en los pueblos, en Redes. Una casa antigua a la que le ponen una fachada modernista. Así aparece todo la nueva ciudad rural, que es el mundo de las villas residenciales.
Villas que van desde casas decoradas, como las que hemos visto, a grandes hoteles. Y claro, cuando vemos todas estas villas y todos estos hoteles, ustedes me dirán, ¿qué hay de cubano en esto? Nada. Esta es la arquitectura de aquí, la que se va haciendo en Coruña, en Ferrol, etc. Pero, claro, le ponen una palmera delante y ya inmediatamente se nos iluminan los ojos, pero no tiene nada que ver la palmera con la casa. No tiene nada que ver. Aparece un nuevo género de arquitectura, la de arquitectura de carretera, de la que ya hemos hablado, y fíjense por dónde se extiende. Toda la área de Narón, la carretera que va desde Ferrol hasta Neda, diríamos, la que va por Julio, por ahí, toda está llena de casas de este tipo, pegadas incluso a la carretera. Después, toda la franja norte, en torno a Mugardos, y después todo el ámbito este en torno a Marret de Sares, que está lleno de casas de este tipo. Y son de dos, las que están pegadas a la carretera y las grandes fincas, es decir, los grandes hoteles, que es como se les llamaba, los hotelitos, que ven la incomodidad del polvo y se echan para atrás. Y empiezan a anteponer a la fachada de la casa un jardín. Y se retiran, se retranquean. Ya no tienen necesidad de que los estén viendo, ni tienen esa obsesión por ser vistos. De ahí que tengamos el doble juego de las villas residenciales apartadas, se ven perfectamente, pero ya no están pegadas a la carretera, y todas las casas repletas de decoración ecléctica, Art Nouveau, Art Deco, etc., que están pegadas a la carretera. Son dos modelos que también coinciden con dos tipos de patrimonio. En unas, posiblemente, pues serán emigrantes, indianos, que han venido y se hacen su casita para vivir, etc., y en la otra vienen grandes propietarios que unas veces vienen de América y otras veces son señores de Ferrol o de Coruña que se quieren construir aquí su casa. ¿De dónde salen las ideas para esta arquitectura? No solo para esta, sino para todos estos grandes chalés enfáticos que se hacen, diríamos, en todo este entorno y que están casi siempre asociados a fortunas indianas por lo general. Pues proceden de algo que circulaba por todos los estudios de arquitectos de la época y que ya tenían también los constructores, que eran láminas de arquitectura, láminas de chalés, láminas de hotelitos, láminas francesas, láminas italianas, que se compraban en carpetas. Y uno enseñaba al cliente, y decía, quiero esta casa. Y le hacía una casa parecida o igual a esas láminas. Y también láminas de detalles constructivos. Fíjense en este detalle constructivo, con estos cántaros, cómo se reproducen después, y los reproducen los encargados de la construcción. Hacen moldes de cemento y los venden. Es como lo de FEAL, ¿no? Que tiene cruceros y todo lo que quieras. Entonces había también cabezas, caras, ángeles, lo que quieras, para ponerlo también en las fincas. Por lo tanto, el modernismo va penetrando desde los adornos y se va introduciendo poco a poco en las fachadas de las casas. Pero cuando la gente ve toda esta amalgama de adornos, inmediatamente dice, mira, es una casa modernista. Nos hemos acostumbrado a asociar el modernismo con los recargadores. Me pega, porque tiene toda una estructura ecléctica y toda una serie de elementos decorativos modernistas incorporados, que son los que la diferencian de las casas estrictamente eclécticas que hemos visto antes, como adornos sencillos. Pero si se fijan, la estructura ornamental, con estas bandas que marcan verticalmente las ventanas, etc., es muy parecida. Lo que sí aparece con el modernismo son estos antepechos de balcones de cemento.